Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch vamos a conversar con Miguel Clarián. ¿Quién es Miguel Juan Pablo Silva? Él es el fundador de Tasty Protein, una marca de hamburguesas fit, así lo definen ellos. Y por eso quiero saber yo a qué se refieren. Pero Bate, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel, bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué trajo aquí? Además, Sí. voy a mostrar al tío. Muestra. Bueno, está bien. Además trajo una que otra. Por mientras, Miguel, cuéntanos de lo que está mostrando Juanma. ¿Qué es lo que es cada una de estas cosas? Esas son bolitas de jalapeño. Bueno, para contarte un poco de la introducción, igual mientras ahí se muestran un poco las hamburguesas. Tasty Protein es la primera hamburguesería fit de Chile. Nosotros hacemos hamburguesas que son altas en proteína y bajas en calorías en comparación con las hamburgueserías tradicionales. Ahí podemos ver... Lo voy a probar. Eso. ¿Qué bien. tiene? Partimos bien. Esa es la trufa. Gigante. Esa es la Beast, la versión Beast. No, damos una más chica. No, pero que para más chicas sí es lo mismo. Son todas gigantes. O sea, no, estas son más chicas. Espera, Estas son la versión más... Esta se la dejamos a Claudito. Eso. Espérate. Eso sí. Ya Esa, sé. esa es la versión desde, ¿cachai? A ver. Ya. Ya. ¿Y la otra? Esa de la Tasty tiene lechuga, tomate y salsa Tasty. Ya. Y esta tiene cebolla, champiñón y salsa trufa. Salsa trufa. Sí. Ya no voy a probar esta. Dale. Vamos a probar esta. Con confianza. Vamos a probar esta. Oh, no sé qué. Vamos a probar la de trufa. ¿La de trufa? Mira, oye. Mira, estoy innovando. Juan Pablo está desatado. Yo soy conservador para este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a la historia de Tasty Protein. ¿Por qué se te ocurre hacer una marca de hamburguesa fit? Bueno, esto comenzó... Es una combinación de los dos mundos, del mundo de la gente que entrena, que hace deporte, y también el mundo de las personas que obviamente les gusta comer, como a mí. Yo obviamente entreno hace harto tiempo y siempre he tenido alto y bajo. O sea, físicamente, de repente... ¿Qué es lo que es alto? ¿A qué te refieres con alto y bajo? De repente subo de peso, de repente se me ordena un poquito bajo, porcentaje de grasa más alto, y todo eso era porque la comida era mi debilidad, y sobre todo la hamburguesa. Entonces, bueno, partió así. Yo dije, ¿cómo no puede haber un producto? O sea, una hamburguesa. Porque si tú pensáis, la hamburguesa es carne, que es proteína, que es lo que uno necesita después de entrenar. Vegetales le podéis poner, y quizá el pan, ahí hay opciones de pan de papa que tienen menos calorías. Entonces yo decía, ¿cómo no hay algo que reúna todo eso? Y empecé a darle vuelta. Está buena, ¿no? Está buena. Buenísima. Imposible que Juan Pablo hable, pero sí. Está bien. Dale nomás. Está atragantado. ¿Te traigo algo a tomar? Un chop. Un chop, eso. Y ya, pues entonces se me ocurrió la idea de por qué no hacemos una hamburguesa fit, ya que los ingredientes son ingredientes que podría comer cualquier persona que está entrenando y se cuida. Y bueno, llamé a un amigo, el Tomás, que es mi socio, y le aprovecho a mandar un saludo a Toms. Y le dije, oye Tomás, ¿por qué no hacemos una hamburguesa fit, una hamburguesería fit? Y me dice, bueno, el experto en hamburguesas, para comer y para hacerla, yo creo que más para comer que para hacerla. Y me dice, no, hamburguesa fit, ¿cómo? Suena como una contradicción en los términos. Exacto, ¿cómo voy a hacer una hamburguesa? La hamburguesa, lo rico de la hamburguesa es que tenga grasa, y eso es lo que le da el sabor, le da jugosidad. Todo el mundo te dice eso. Exacto. Entonces yo como que, pero Tomás, démosle, hagámosla. Y me costó convencerlo. Entonces me dice, ya, probemos cómo nos sale. Y me acuerdo que, bueno, lo invité para mi casa. Yo había ido al supermercado y había comprado los mejores ingredientes para convencerlo, porque lo necesitaba él también. Un tártaro súper caro, la lechuga la más cara de todas, había encontrado un queso reducido en calorías. Y me acuerdo que lo hicimos en un sartén así, bien casero. Y obviamente que también pesábamos los ingredientes de la hamburguesa para ver las macros de la creación versus una hamburguesa tradicional. Y me acuerdo que los números que nos daban así como eran increíbles. Era como si hubiésemos descubierto la cura para el cáncer. 400 calorías en la hamburguesa, nada. Y 45 gramos de proteína. Todavía no la habíamos probado. Y nos sentamos a la mesa así, se veía bonita la hamburguesa. ¿La probaron y? La probamos, me acuerdo que estaba mi mamá,
Y obviamente que ahí hay un poco de sesgo en la opinión, porque las familiares como que te dicen, no, espectacular. Lo primero que dijo, no, increíble la hamburguesa, le va a ir súper bien la cuestión. Nosotros la probamos con Tomás, nos miramos así, callados. No, esta cuestión no. Es un desastre, la hamburguesa seca. Es que yo te voy a decir que en la época que yo pasaba lo mismo. Yo compré carne con muy poco porcentaje de grasa para hacer hamburguesa. Porque uno, claro, quiere bajarle la grasa. Claro. Entonces, sí, no hay por dónde que te quede rica una cuestión que no tiene porcentaje de grasa. O sea, claro, y eso fue lo que nos pasó al principio. Y después fue como que toda la motivación que teníamos se nos empezó a caer un poquito. No, parece que esta cuestión en verdad no funciona. Tenías razón, Tomás. Y después le fuimos dando vueltas. Yo como que todavía me quedaba el bichito de... ¿Tú trabajabas ahí en otra cosa? Sí, trabajaba en otra cosa. Y todavía me había quedado el bichito. Y le dije, Tomás, pero intentémoslo una vez más. Y conversemos con gente del mundo. Porque nosotros, ninguno de los dos está relacionado con el mundo de la gastronomía. Entonces él empezó a llamar a amigos que tienen hamburguesería. Le dijo, mira, trata de probar con este blend de carne. Yo creo que este podría ser, mezcla este corte con este corte. Y fuimos a una carnicería así caminando y llegamos y le dijimos al carnicero, oiga, necesitamos un blend de este con esta carne. No sabíamos si se podía moler en la carnicería, no cachábamos nada, éramos súper novatos. Y llegamos con el blend nuevo a la casa del Tomás esta vez. Y esta era la prueba final. O sea, si no funcionaba... ¿Y era una combinación de qué carnes? Esa es la receta que no lo podéis contar. Claro, la receta de Tasty, pero son cortes de carne... que distintos mezclados que... Mezclados, que se envuelven en una cantidad de X de veces y te dan la carne molida para llevártela a la casa. Ahora obviamente lo hacemos con proveedores más industriales. Ya, perfecto. Pero esa es la idea. ¿Pero te daba cuántas calorías por hamburguesa? Me daba más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, si se puede ver en la tapa, acá salen todas las proteínas y las calorías de cada producto. ¿Qué comí? Tú comiste acá, la otra, acá. Esa que está aquí. La trufa tiene 43 gramos de proteína y 457 calorías, por ejemplo. 467 calorías te estás comiendo en estos momentos. ¡Oh, ya te la comiste! Padre, pero... Está buena. Que viene saliendo de la cárcel, compadre. Colina 1. Colina 1. Qué bueno. Ya, dale y síguenos contando. Ya, pues, llegamos a la casa del Tomás y dijimos esta es, o si no, ya se fue. El proyecto ya fue una muy buena idea, pero hasta ahí nomás llegamos. Y Tomás tenía una plancha un poquito más profesional, tenía un esmachador como amante de la hamburguesa y probamos con el nuevo blend de carne, con los mismos ingredientes anteriores, inventamos una salsa así que vimos ahí una receta y la probamos y como que de verdad, si no es que viene de muy buena fuente la recomendación, pero era súper buena la hamburguesa. Si nos miramos y dijimos, bueno, esta sí que sí. Y como que ahí los dos se nos iluminó un poquito más la ampolleta y dijimos, sí, yo creo que podemos lograr algo importante aquí. Y empezamos a vender, regalar en verdad, a familiares y amigos, desde la casa del Tomás. Era súper casero todo, para ver si funcionaba. Había que darle un poco de tracción a esto. Y empezamos a vender amigos y la gente empezaba a repetir, oye, qué rica la hamburguesa, me gustó, tiene menos calorías y cuántas. Obviamente no teníamos la caja. Déjame preguntarte, perdón paréntesis, pero una hamburguesa equivalente que tiene 450 calorías de ustedes, equivalente me refiero a que es queso, carne, lechuga, salsa, pan, ¿cuántas calorías tiene esa hamburguesa más o menos equivalente? Nosotros tenemos, bueno, ahí en las redes sociales tenemos una comparación con una cadena de hamburguesas de las más grandes del mundo que tiene una M. Esa, la M. Sí, voy a decir lo que queráis. Ya, sí, un doble cuarto de libra con una de esas, con una Tasty que es equiparada en tamaño. Y la doble cuarto de libra tenía 3 veces más de grasa y un 40% más de calorías. Y aún así, nosotros teníamos 10 gramos más de proteína en la hamburguesa. 8 a 10. No quiero dar el número exacto porque está ahí en el estudio, en el reel que nosotros hicimos informando de esto. Entonces al final decíamos, incluso la probábamos al mismo tiempo y obviamente que a nosotros, bueno, nos gustaba más la nuestra. Efectivamente, así como, chuta, esta cuestión es mucho más sana y es más rica que la doble cuarto libra. Obviamente que hay sesgo quizás de que nosotros mismos... yo creo que son dos conceptos distintos. Yo creo que hay que distinguir. Uno puede tener ganas de comerse una hamburguesa o puede tener ganas de comerse un McDonald's. Es verdad, eso es verdad. ¿O no? Es cierto, sí, es cierto. Pero es cierto también que al final las ganas es una cosa y el sabor es otra. Y al final tú tenés que elegir cuál de las dos tiene un mejor sabor. Si tenés que decirle, le pegáis una mascada a una y le pegáis mascada a la otra, cuál es más seca. Es verdad. Sí, es verdad. O sea, las dos cosas son ciertas. Claro. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Oye, que estamos ecuménicos hoy día. Ya, pero era una pregunta necesaria para saber, porque uno puede decir, ya, ok, tiene 450, pero a lo mejor la otra tiene 500. No, claro, son más.
un 40% más si comparamos por la grasa, porque ellos al hacer la mezcla de carne, que yo ahora que fui a la carnicería y todo eso, ellos le agregan un 20% aproximadamente de grasa blanca a la mezcla y ahí lo muelen todo, ¿cachai? Ah, perfecto. Y eso ya. es grasa, eso es caloría y no es proteína, no es nada, es caloría y grasa, ¿cachai? Entonces ahí esa es la diferencia que se hace inmediatamente entre una hamburguesa de ellos o de cualquier hamburguesería tradicional versus la nuestra. Y empezaron a regalarle a los familiares, regalarle a los Exacto. amigos. Todavía no tenía nombre, no había un negocio. Sí, el Tasty Protein estaba en mente, pero todavía no lo definían. Ya. Todavía era como... Y la gente se empezó a repetir, oye, qué rica la hamburguesa. Obviamente íbamos tomando tips, de repente había que sacarle un poquito más el jugo a la carne después de haberla smashado porque el pan llegaba mojado. Y fuimos mejorando la técnica y como que se empezó a generar una especie de comunidad. Como que habían amigos del Tomás que entrenaban cerca de su casa y después de entrenar nos pedían hamburguesas. Y casi que fuera broma, se sacaban la polera, de la tiraban en el verano así y comían la Tasty porque habían entrenado pesa y necesitaban gramos de proteína para alcanzar su objetivo nutricional. Entonces como que se empezó a formar esta comunidad y dijimos, es que esta cuestión está aprendiendo. Hay tracción y después de un tiempo nos fuimos a una Dark Kitchen ya a formalizar un poco el negocio. ¿Cuánto tiempo estuvieron probando? Estuvimos desde septiembre hasta diciembre. ¿De qué año, perdona? El año pasado. Ah, del año pasado. Sí. Ya, perfecto. En diciembre En se pasaron diciembre a nos la pasamos a la Dark Kitchen. Y ahí ya, obviamente, empezamos a vender por delivery, la Uber Eats, Rappi, pedidos ya. Y al principio era Tomás, yo y otra persona que era una practicante. Y nos turnábamos. Yo tenía que ir un sábado, un domingo todo el día a trabajar y hacer hamburguesas. Y de repente sonaba la alarma de Uber Eats y era como, vamos, era como si hubiera ganado el casino, ¿cachai? Como que esa sensación. Qué buena, qué buena. Era como, bien, pedido, lo aceptaba y lo hacía y lo entregaba al repartidor. Y así, obviamente, esto de a poco fue creciendo. Después la practicante la contratamos, ya mejor ser practicante, y era turno fijo, y así creciendo. Ustedes cocinaban también. Sí, pues. Allá, Tomás o sea, y yo éramos parte de los cocineros de la hamburguesería al principio, porque todavía había que ganar un poquito de tracción para generar los ingresos necesarios y poder contratar más gente y todo eso. ¿Cachai? Ya, ¿en qué momento empezaron a dar el salto? El salto fue rápido. Esto fue en diciembre, ya estábamos en la Dark Kitchen y en febrero ya teníamos 3 personas trabajando aparte de nosotros y ya vendíamos lo suficiente incluso como para movernos a otra cocina un poquito más grande. La cocina del principio era una Dark Kitchen de 10 metros cuadrados, que íbamos los 3 de repente y como que permiso, era como bien chiquitito. Y después nos movimos a una más grande, más profesional, cambiamos la plancha, cambiamos los implementos, ya nos profesionalizamos un poco, bueno, no un poco, bastante, como para ser una empresa de verdad de hamburguesas. ¿Cuántas hamburguesas vendían en ese momento? No, en ese momento vendíamos unas 5 o 10 diarias y ya era, vamos bien, así como, era como un buen logro. Al principio uno, obvio, con eso como que... Y ya después, obviamente, ya seguíamos aumentando las ventas, llegamos hasta 70, después 100 hamburguesas diarias y así, y ahora tenemos la idea, bueno, no más que la idea, ya está el proyecto de expandirnos. Hay mucha gente que nos pide de nosotros. Acuérdate que Uber Eats tiene un radio. ¿Y en qué radio reparten hoy día? Estamos en Vitacura con Jerónimo Alderete, ahí está la Dark Kitchen. Y son como 4 a 5 kilómetros de radio. Entonces, la gente que está afuera, como que casi que nos reclama, oigan, ya, pues, ¿cuándo nos va a llegar a Providencia, a Ñuñoa? Hay gente que nos escribe de Viña, de Concepción. Y ahora estamos en un proyecto de franquiciar la marca, en donde hay varios interesados. Tenemos varios puntos de cocinas que están disponibles para ser arrendadas para que si el futuro franquiciado se coloque en esos puntos estratégicos que va a agarrar Ñuñoa, Providencia, un poco La Reina y después obviamente movernos a regiones que también nos siguen pidiendo. Hoy día, ¿cuánta gente está en la empresa? Hoy día 4 fijo y bueno, el Tomás y yo somos 6. Ya, 6 personas. Sí, 6 personas. Y obviamente que la franquicia es otra persona, otra empresa la que... No, claro. Pero nosotros, en nuestra cocina, nuestro Tasty, somos 6 personas. ¿Y por qué franquiciarlo y no hacerlo ustedes mismos? Es una duda que es, bueno, todavía no la hemos resuelto hace poco, en verdad.
Hicimos varios estudios de mercado, el royalty está bien pensado, el porcentaje de publicidad que nos van a entregar también, como para hacer crecer esto orgánico. Y bueno, también Tomás tiene otro trabajo, entonces en temas de tiempo quizá tener 3 locales, ya uno es harto tiempo. 2, yo creo que ya quizá habría que uno de los dos, bueno, yo me dedico con un 80% de esto, pero uno de los dos ya tendría que estar de planta en eso. Y entonces dijimos, ya, primero veamos, franquiciémoslo, veamos cómo sale esto, y si es que eso sale todo bien, nosotros podemos ir a abrir siguientes puntos de venta, ¿cachai? ¿Cuál es el riesgo que igual detectan en la franquicia? Porque la franquicia siempre tiene un riesgo. Claro. ¿Cuáles son los que ustedes tienen detectados? Claro, el riesgo principal es la contraparte. Hay que hacer un buen estudio del interesado que quiere hacer la franquicia, su solvencia económica, si tiene experiencia en el mundo gastronómico, entre otras cosas. Y más que nada eso. Y bueno, el estudio de mercado que hicimos nos da que las ventas obviamente deberían ser aún más mayores de las que nosotros estamos vendiendo en el local de Vitacura, dada la densidad poblacional de donde la queremos poner. Hay más cantidad de gimnasios, bajo la premisa de que la gente se inscribe en gimnasios relativamente cerca de sus casas. Eso es como una premisa que nosotros tenemos como supuesto. Entonces, todos estos estudios que nosotros hicimos nos da que esta idea de franquiciar la marca era una buena idea para comenzar a expandir Tasty Protein por todo Chile. Ahora, siempre está el riesgo de que no sea exactamente la misma calidad. Claro, eso es la contraparte. ¿Cómo lo controlas eso? Porque Sí. eso es lo que te puede matar la marca. Exactamente. Sobre todo con una promesa como la que tiene. Sí. Bueno, nosotros seríamos los proveedores directos de los ingredientes más relevantes, que es la carne. La carne va a ir directa para que la pongan en la plancha. Y la salsa Tasty. Entonces, ya, eso es lo primero. Después van a haber capacitaciones mensuales. O sea, nosotros vamos a hacer una capacitación inicial para todos los empleados de la franquicia y van a haber capacitaciones mensuales o incluso más de una vez al mes, si es que es necesario. Cosa que se mantenga la calidad del producto en todas las franquicias que nosotros vayamos abriendo. Y obviamente que también van a haber inspecciones o pedidos sorpresa, ¿cachai? Como para a la sucursal de Ñuñoa le vamos a pedir nosotros, Tomás y yo, vamos a probar. Si es que algo va mal, vamos a tener que hacer algo. Es como el Mr. Chopper de los hoteles, ¿cachai? El Mr. Chopper de los hoteles, que es el gallo que llega al hotel, pero que se hace pasar por pasajero, pero que está viendo si se está cumpliendo todo. Entonces llega al hotel y se aloja, y cuando llega empieza a pasar el dedo por revisa la cama, la tina, todo, pide almuerzo, el desayuno, revisa si los huevos están fríos o no. Y claro, el Mr. Chopper es como No conocía ese concepto. Ese concepto es increíble porque en el fondo te permite mantener. Y nunca sabes cuándo va a ir, pero te dicen que, no sé, este mes va a ir. ¿Cachai? Y no tenés idea quién, cuándo, cómo. Y te obliga a mantener siempre un estándar muy alto. Porque te están fiscalizando. Bien, Claro. entonces una Eso buena puede estrategia. ¿Cachai? Sí, es una buena estrategia. Bueno, O sea, en los restaurantes entiendo que también pasa, como para calificarlo, llegan los críticos gastronómicos, obviamente sin avisar, sin que nadie claro, lo pero conozca. el crítico gastronómico es un gallo que te puede destrozar, ¿cachai? Porque lo publica. El Mr. Chopper es una persona que el mismo hotel, el dueño del hotel contrata para que en el fondo diga, oye, ¿sabéis qué? Perfecto. El turno de la madrugada no está haciendo la pega, los pillamos durmiendo, listo, para afuera, chao, ¿cachai? O sea, es como que uno mismo lo contrata como dueño del local. Entonces ustedes dicen hacer pedidos sorpresa para estar seguros de que en el fondo le funcione. Exacto. A distintas horas, distintos días, distintas personas, quizás nosotros, quizás familiares, ¿cachai? Es una forma de mantener todo esto, obviamente aparte de las capacitaciones. ¿Y por qué es solo digital? En el fondo, solo plataformas. No, eso era un comienzo, ¿verdad? Nosotros queremos partir así, expandirnos así y obviamente que la idea de abrir un local está. Hay que ver cuándo. La gente sí nos pide, oye, ¿cuándo abrir un local? Quiero ir a comprar presencial, comérmelas ahí. No nos queremos saltar los pasos, en verdad. Queremos ir paso a paso. Así que ese proyecto sí está, pero todavía no lo vamos a implementar. ¿Cuánto llevan? Nosotros llevamos desde que empezamos las pruebas Sí, como con todo el un proyecto. año. Desde que partieron las pruebas hasta que vendieron su primera hamburguesa, ¿cuánto pasó? 2 meses. 2 meses. Sí, 2 meses. Ya. 2 meses ya estábamos vendiendo nuestra primera hamburguesa.
Y cuando me acuerdo cuando sonaba la alarma de Uber Eats, era como, de verdad era como ganar el casino, era súper emocionante. Como que estábamos los dos echados así como, puta, parece que no prendió esta cuestión y de repente, y Tomás se paraba corriendo. Una sensación bonita, que ya después ya es más normal, ¿cachai? Como que después ya suena, oye, ¿por qué no suena? Ahora es como al revés. Oye, ¿te parece, Juanma? Vamos a la pausa y a la vuelta hablamos del concepto. Yo quiero hablar como del concepto gimnasio, hamburguesa. Yo también. Mezclar ese tipo de cosas. ¿Qué obsesión había detrás de hacer una hamburguesa que engorde menos? ¿Ya? Pero además no es que solo que engorde menos, sino que tenga harta proteína. Claro. Porque no es una hamburguesa que no te engorde, sino una hamburguesa que además te nutra desde el punto de vista de la proteína. Ya, claro. Nos vamos a ir a la pausa, volvemos de inmediato, vamos a seguir conversando en el programa con Miguel Clarián de Tasty Protein. Estamos en Más que un Pitch, volvemos de inmediato. Más que un Pitch, en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Volvemos de la pausa para seguir conversando de emprendimiento junto a sus protagonistas. Esto es Más que un Pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de regreso en Más que un Pitch. Hoy conversamos con Miguel Clarián de Tasty Protein. Juan Pablo Silva. Ya, yo quiero saber esta obsesión, porque yo hago deporte, me alimento... Ajedrez. Claro, ajedrez y tiro al arco. No quiero insultar en verdad a la gente que hace tiro al arco, debe ser mucho más deportista que uno. No, sí, de hecho lo son. Sí, lo son. Pero no se me hubiese ocurrido por ningún motivo decir, y necesito una hamburguesa con proteína después de hacer pesa. Esa cuestión es una obsesión tuya. O sea... O de Tomás. No, mira. Hay una combinación de varias cosas. O sea, para nosotros un cliente objetivo es alguien que está inscrito en un gimnasio y que le gustan las hamburguesas, obviamente. Yo creo que más de una persona entrena, está inscrita en un gimnasio y le encantan las hamburguesas, sí. ¿Cachai? Entonces, para partir de esa base. Y después, si además esa hamburguesa tiene un sabor similar a una hamburguesería tradicional, o incluso mejor, digámoslo, y además te aporta nutricionalmente para lograr tus objetivos, ya sea si está ahí en aumento de volumen, te pedí la Beast, la otra que estaba ahí, que tiene 72 gramos de proteína, y así podéis crecer un poco más muscularmente. O si tú estás en déficit calórico y queréis comerte una hamburguesa, bueno, me como una de las más chicas o una versión keto que tenemos que es envuelta en lechuga, y ahí así déficit calórico comiendo hamburguesa. Obviamente que esto no es que reemplace la comida de la semana por ningún motivo, sino que cuando tengas ganas de comer una hamburguesa, pucha, mejor comete una Tasty Protein, ya que te estáis cuidando. Y va a ser rico, vaya a alcanzar tus objetivos macros. O sea, si estás con el antojo de una hamburguesa y estás ahí en un proceso, en el periodo que te estás cuidando, eso podría ser una muy buena opción. Exacto. Porque en el fondo, si te vayas a salir, no te saliste en el fondo. Claro. Te saliste de una manera muy cuidada. Yo creo que no te salís, definitivamente. No te salís, no, obvio. O sea, la hamburguesa tiene menos de 500 calorías y no sé, un hombre necesita 1800, 2000 calorías. Es una cuarta parte de lo que necesita en el día. Claro, entonces empezó como decía antes, como que se empezó a crear una comunidad detrás de esto, como de entrenar y de comer hamburguesa. Incluso la gente empieza a subir historias como comiendo hamburguesa y ponen así como hoy día fue día de piernas y suben una foto de la caja de Tasty Protein, ¿cachai? Como que hoy día entrené piernas y estoy comiendo Tasty Protein, o sea, voy pero increíble. Y se empezó, o sea, persona X, no que nosotros vayamos como influencers, ¿cachai? Y se empezó a generar esa comunidad, grababan reels. Obviamente que nosotros igual mandamos hamburguesas de regalo a influencers más o menos del mundo, ¿verdad? Que entrenen, en verdad. No es que es. No. Incluso lo hemos llegado a mandar a atletas de Team Chile, que también hemos hecho activaciones en gimnasios, en Motion Center. Entonces se empezó a generar esa comunidad que te decía antes, que al final es como, estoy entrenando fuerte y además estoy comiendo tasty. O sea, me estoy alimentando de acuerdo a los objetivos nutricionales. Como te decía antes, esto no reemplaza por ningún motivo una dieta equilibrada, sino que es cuando queréis comer hamburguesa. No, ya está bien, no son nutricionistas ustedes, sí, pueden tener hamburguesas, claro, pero se preocupan igual de que en el fondo estén equilibrados desde el punto de vista calórico y garantizar la cantidad de proteínas que ofrecen. Exacto, igual nos asesoramos con nutricionistas para
porque la carta, cada producto tiene sus macros, ¿cachai? Si tú entras a la Tasty Protein, tú sabés que esa tiene estas calorías, cantidad de proteínas, grasa y carbohidratos. Entonces, sabéis lo que estoy comiendo, ¿cachai? ¿Tú entrenas mucho? Normal, yo creo. Ya. 4 veces a la semana. Eso en no es gimnasio. normal, igual eso es superior al promedio, digamos. Bueno, ya. ¿Tú cuánto sí, entrenas a la podría semana? ser. No, yo desde que fui padre hace un mes y medio, 0 veces a la semana. Ya, claro. Pero bueno. sí, en general, claro, no mucho pesa, más corro. Pero sí, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Eso es como si es que uno quiere tener una vida relativamente deportiva, sana. Pero nunca había hecho el link con... O sea, sí, en algún momento he tomado creatina o cosas así, Claro. que encuentro... O sea, a mí al menos nunca he notado una diferencia, quizás lo hago pésimo. Pero no se me ocurrió una hamburguesa fuerte en proteína. De hecho, yo soy fanático de la hamburguesa, fanático. Y hago harta hamburguesa en mi casa, compro yo las carnes, hago el blend. Ahora, a diferencia de esta, yo me preocupo que tengan harta grasa. Claro, claro. Ojalá que la mano Tú eras me como Tomás chorree. cuando había que convencer a Tomás, tú eras como Tomás, era como, no, tiene que ser con alta grasa. Ahora, ¿han pensado en qué productos tienen? Porque tienen las hamburguesas, tienen estos jalapeños. Bolitas jalapeño y papas camote. Ya, Que son hechas, las bolitas jalapeño y las papas camote son hechas en la air fryer. Ya, perfecto. Y sin aceite. Sin aceite. ¿Cachai? Entonces reduce la cantidad de calorías. ¿Y qué otras cosas han tenido en mente o han probado y no les ha resultado? La verdad que al principio las hamburguesas íbamos probando distintas recetas de hamburguesas y como que, no sé, con tocino nos elevaba mucho la cantidad de calorías y la cantidad de grasa. Quedaba rica, pero de repente veíamos los números y decíamos, no, o sea, que esta cuestión va fuera de nuestra propuesta de valor, que es una hamburguesa baja en calorías con respecto a la otra y con más proteínas, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, fuimos eliminando ciertas recetas de hamburguesas por los números que daban las macros de cada producto. ¿Cachai? Eso eran las principales pruebas que hicimos y que fuimos descartando del menú. También cambiamos el pan, porque el pan algunos llegaban un poco más blandos, más mojados, con la humedad del papel aluminio. Y cambiamos los proveedores de los vegetales también, pero esas cosas fueron poco a poco mejorando hasta llegar a lo que ya hoy tenemos, que es un buen producto ya como establecido. Ya, y dime una cosa, no sé, pero pollo, por ejemplo. Mira, no, pollo todavía no entramos a ese mundo, pero... Porque los sándwiches de pollo se han puesto muy de moda. Sí, son están- muy ricos. Sí. Y son muy ricos, Son pero muy además el ricos. pollo es sano, si es pechuga, Sí. y además si lo vaya a hacer, no sé, como apanado, pero en el fryer, Obvio. también puede ser, pareciera algo... Es una buena opción. Es una buena opción que obviamente que también la hemos tenido en mente, pero como que primero quisimos establecer lo que tenemos, así bien establecido, que conozcan los tipos de hamburguesas y después ir creciendo un poco en el abanico de productos. Ahora, antes del pollo queremos ir a las hamburguesas vegetarianas, al pan sin gluten, cosas que nos van pidiendo los clientes, como que nosotros decimos, ya, sabes que primero esto, la hamburguesa vegetariana, ¿ya? ¿Qué? ¿Una hamburguesa de lenteja o de quinoa? Sí, Ya. claro. Todavía no decidimos cuál, entonces, pero para una opción vegetariana, para alguien que pide, que no sé, un grupo de amigos hay 5 y el que es vegetariano no puede comer, no ha pasado. Entonces, oye, no tiene una opción vegetariana porque voy a pedir hamburguesas para todos mis amigos y hay uno vegetariano. En fin, nosotros como que ya tenemos que hacer una hamburguesa de champiñones como para salvarla, pero ese es el próximo paso. Y el pan sin gluten también para gente que es celíaca, que es una opción que, o sea, es algo que siempre nos pide. Uno se compra una hamburguesa en casi cualquier local y te la venden con una bebida cola. ¿Y cómo lo hacen ustedes? ¿Venden bebida? Sí, vendemos bebidas... Normales, Cero. pero solo cero. Todo cero. Ya, no venden bebidas con azúcar. No. Ya. La idea es como mantener... No, porque cada quien quiere, si alguien se quiere comer la hamburguesa Sí, con es un poco verdad. y se quiere tomar la bebida con azúcar, ya Es puede verdad. él. Pero... Es verdad. Sí. Pero preferimos... Pero ustedes por como ahora- que Quiero sí, tomarme anda. una pap normal, bien amarilla, con harto azúcar. ¿Qué? o Yo sea, lo Ah, digo. si tú quieres que... Ya, Sí. sí, obvio. No, pero ya, está bien. Oye, ya, pero... ¿tienen competencia equivalente? no, en Chile no... Hamburguesas no. Hay otros productos. Hay unos burritos por ahí que vimos que son congelados y que se ponen en el horno como 5 minutos y te lo podéis comer. Que también está con las macros y todo eso. Hamburguesas nada. En Argentina hay una, pero mucho más que eso no por ahora.
Así que somos Tú dices los por ahora, ¿tú crees que les puede aparecer Sí, competencia en el camino? obvio que sí. Y de repente eso nos le hace pensar, chuta, ¿estaremos muy antes en el mercado? ¿Nos habríamos adelantado? Sí, al principio obviamente que uno piensa eso, pero cuando veis las respuestas del mercado, de los clientes, cuando veis ese crecimiento en tan poco tiempo y esa comunidad que se está generando, como que ahí te das cuenta de si parece que si le achuntamos, estamos en el momento, van a salir competidores, eso está clarísimo. Cuando hay un buen producto, salen buenos competidores de lo que sea. Por eso que nosotros queremos abarcar el mercado lo antes posible, movernos a los puntos estratégicos que te decía de la franquicia y así abarcar la marca, que se sepa que Tasty Protein es una hamburguesa proteína en todo Chile, y cuando salga el competidor, bueno, él va a tener que crecer compitiendo con alguien que ya está un poquito más avanzado y territorialmente, por Está decirlo. la hamburguesa para los gym bros. Puede ser, pero sé que no es tanto para los gym bros, en verdad el cliente objetivo es... ¿Más hombre que mujer? No, yo creo que tendría que ver el estudio, pero la verdad que piden de los dos. Ya. De repente mujeres se piden la Beast y con papa y como que no hay mucho... Camote, en este caso. Papas camote. Ya. Camote hecha en la air fryer. ¿Y es mucha la diferencia de una papa frita normal? En caloría... No, en sabor. La papa camote es un poquito más dulce. Ya. Un poquito más dulce. Rico el camote. Es rico, sí. Crocante, un poquito de sal. Es rica, sí. Ya. ¿Cuánto rato la hacen en la air fryer? Porque a mí siempre me queda mal. 15 minutos, 12 a 15 minutos. Pero no hay que llenarlo, ¿no? Puede ser que sea Claro. No, Sí. pues no hay que llenarlo, pues, pero si en el fryer es como además te dice dos cosas: no tape la parte por donde pasa el aire y no lo llene. Es como las dos únicas, y Claro, enchúfelo. no cumplo ninguna Como de las las tres dos. únicas. Lo único que hago es instrucciones, enchufarla. lo único- No, la air fryer. Qué imbécil. Debe ser por eso. Debe ser. La air fryer. Oye, el doble sentido aquí increíble en este programa. Oye, vámonos pensando ya en el futuro. Ok, había hablado que quieres abrir probablemente local, nuevos productos. ¿No han pensado hacer algo como todo en relación al mundo de la comida chatarra saludable? Sí. ¿Hay como un sueño de hacer algo así? Sí, obvio. Obvio que hay un sueño ahí de ser como un poquito más un holding de estas marcas de alta en proteína. Después estamos pensando en hacer algo dulce, quizás de proteína, una mira. pizza proteica, Pizza, por ejemplo. por ejemplo. ¿Cómo sería eso? La masa generalmente la hacen con alguna harina keto y pollo molido. Y pollo molido, eso sí. Sí. En la masa. Es la Exacto. masa. Mira. Claro. Sí, y ahí obviamente te sube la cantidad de proteína y te bajan los carbohidratos y las calorías. Claro. Nunca me ha tincado mucho esa masa con pollo molido. Porque la verdad. por eso, Hay que es como- probarlo. hay que- Yo es nunca como lo he la probado. tasty al principio. Quizás la primera vaya a salir terrible, así que Sí. de poco. Mira, no lo había pensado, pollo. No, yo lo he visto No, pero- varias veces sí, ¿no? en Ahí. historia en Instagram, así en Reels y en TikTok. Lo he visto varias veces que hacen una masa con el pollo. Pero es un ejemplo. ¿sí? Qué bueno, molido, que, molido, qué molido. bueno que mi algoritmo me sigue tirando papayons o dominos con harta grasa y harto masa. Ojalá que te parezca bueno que te explique cómo hacer la air fryer. Oye, No, le diría el pedido consejo cuando vino Tomás Echenique, el de Easyway, Sí. cómo usar bien una air fryer. pero Oye, tenemos aquí Kitchen Center más adelante. así que, tenemos aquí sí. Kitchen Center, efectivamente. Se nos va acabando el tiempo ya, Miguel, nos quedan 2-3 minutos. ¿Tú antes de esto habías emprendido en algo? No. O sea, sí. Primero estuve 3 años trabajando en una compañía de seguro, ¿Ya? en el área de finanzas, algo nada que ver. Y siempre tuve mi sueño de tener mi propio negocio. Hice una app de servicio a domicilio que se llama Fixit, que tú podéis pedir, esa está funcionando. Tú puedes pedir gaffiter, electricista a domicilio, como un Uber ¿Ya? de servicio. Y en paralelo tenía este bichito metido de como, puta, quiero hacer esta hamburguesería fit. Me costó convencer a Tomás, pero lo logramos. Y ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos emprendimientos que hay hecho, uno quizás más ligado a la tecnología y este que es más tradicional? claro, el de la tecnología requiere un poco más de tiempo porque hay que acostumbrar al consumidor a pedir un servicio como por delivery, que esa cuestión no existe. Y en cambio la comida es algo que se convierte más rápido. Alguien que quiere comer te va a comprar, ¿cachai? Como que la venta es más rápida, se repite, y si le gusta el producto te lo va a comprar toda la semana. En cambio, el otro que es una app de ser Fixit es tenéis que acostumbrar a un usuario de que existe una forma de pedir servicio a domicilio que no es lo mismo que vender comida. ¿cachai? Entonces,
requiere un poco más de tiempo versus la otra que convertí un poquito más rápido y podéis crecer como más exponencialmente. Miguel, ¿qué le dirías a alguien que quiere emprender? No importa el tipo de emprendimiento, a ti que te tocó vivirlo, pasar por esta etapa, probar la hamburguesa que no te gustaban hasta que les terminaron gustando. Yo creo que lo más importante es la perseverancia. O sea, al principio uno de repente puede pasar por un momento que uno cree que ya dejémoslo hasta aquí, esta cuestión no funcionó. Independiente de la idea, lo importante es perseverar hasta que lo vas a lograr, estoy seguro. O sea, si tú eres perseverante y te levantás y seguís haciéndolo y pensáis distintas recetas o lo que sea, se llega al producto. Para mí eso es como la gran lección. Muy bien, pues Miguel Clarián de Tasty Protein conversando hoy con nosotros de Más que un Pitch. Gracias, Miguel, por venir al programa. Muchas gracias a ustedes Te por la pasaste. invitación. Muchas gracias. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF. En Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.